Pancho Olivera, Daniel Vilota, ¿Cómo va? bienvenidos. Bueno, muchas gracias. Bueno, mucha conmoción por el crimen no esclarecido, ni el cuerpo apareció todavía de Cecilia Strisowski, con todo un entramado político macabro al que hay que prestarle atención porque se repite y no estamos poniendo el foco muchas veces en esto. Crimen político por la sencilla razón de que de los 7 detenidos hay 4 que eran candidatos. No hay, y aliados del gobernador. No hay mucho para discutir por ese lado. De los 7 detenidos, 4 eran candidatos. Ahí tenés la lista. Emerenciano Sena, su mujer Marcela Acuña, y después están Gustavo Obregón y Fabiana González, que es un matrimonio que está imputado posiblemente por haber colaborado. Acá hay un tema, un rasgo decisivo, y es la relación que tiene el gobierno provincial con los movimientos sociales, algo que puede ser como una metáfora de lo que pasa en el país. En el PJ te hacen esta cuenta. Dicen, mira, cuando llegó Capitanich, fue gobernador por primera vez, diciembre del 2007, había 7 movimientos sociales. ¿Sabes cuántos hay ahora? 700. a ver, repetí la frase. Cuando llegó Capitanich por primera vez en el 2007, había 7 movimientos sociales en la provincia. Entre otros, Castells estaba, por ejemplo. Emerenciano ya estaba. Hoy hay 700. Es decir, se multiplicaron en sintonía con la crisis, con poderes de turno conniventes, por 100. Por 100. Además, con un método de negocios infalible, que empieza en la usurpación, esto lo hemos hablado en otras provincias, la propiedad privada parece que a veces no está del todo clara en algunas provincias, la usurpación, extorsión al gobierno, viene el gobierno, vos sos el propietario, el privado, te expropia por nada y después se arregla con el movimiento social, le da subsidios. En Santiago lo comentaste. Por ejemplo, ¿no? Todo el caso de Santiago del Estero. Por ejemplo, no es el único, obviamente, estoy diciendo que hay 700 movimientos, pero sí probablemente sea el de los más violentos, el de Emerenciano. Y la prueba está, por ejemplo, que él se jacta, hace unos años en una entrevista, de haberse agarrado a tiros con Joclender. Porque en el 2008 él era el que tenía que ejecutar Sueños Compartidos, un convenio con Eve de Bonafini, y lo dirimen con Joclender a los tiros. Eso obviamente quedó en la nada. Según la Tesorería General de la provincia, en los últimos 3 años, a valores de hoy, el gobierno de Chaco le entregó a la fundación, que es la Fundación Saúl Acuña, casi 1.000 millones de pesos. 900... Que es la fundación que maneja Sena. Exactamente. Que maneja Sena solamente a la fundación lo que sale en tesorería. Después, cada cooperativa recibe por otro lado y Emerenciano cobra de varias bocas, ahora te lo voy a describir, pero esto es lo primero que saltó. Obviamente hay una gran tarea por delante de la Fiscalía. ¿Por qué? Porque en el primer allanamiento se encuentran 6 millones de pesos en la casa donde vivía Emerenciano y esto dispara una investigación paralela por lavado, además del crimen. Por lavado que no sabemos si está probado, porque el fiscal tiene que probar que hay un delito preexistente. Por ejemplo, ¿estos subsidios servían para pagar coimas, para financiar campañas? Se supone que sí, pero hay que probarlo. Hasta ahora, lo que tiene la Fiscalía, que es el fiscal Patricio Sabadini, es evasión. ¿Por qué? Porque Emerenciano es un monotributista y manejaba toda esta cantidad de plata. Tenía campos. Tenía campos, claro. Ahora vamos a hablar de la... Tiene campos. Tiene campos. Ahora vamos a hablar de la chanchería. Ahora, parte de este entramado de negocios tiene que ver con el crimen, porque nos preguntamos todos qué es lo que vio Cecilia y qué es lo que generó la discusión, el conflicto y su muerte. No está todavía resuelto cuál fue el móvil del crimen. Entonces uno se pregunta, ¿qué vio? Hay quienes dicen que puede haber habido una cueva financiera. Emerenciano tiene muchos viajes a Paraguay. De hecho, en Paraguay, en el 2018,
presentó su autobiografía, El caudillo del norte, como Pancho Villa, prologada por Capitanich. Muchos viajes a Asunción. Una es esa pregunta. Después, ¿está salpicado el gobernador? Hasta ahora no directamente, más que como socio político. Bueno, el fiscal le pidió al juez que le derive la causa, que se la delegue, o por lo menos que le pida a la FIP, a la UIF, para tener los datos, cuántos bienes tiene Merenciano, de qué estamos hablando. Todo esto por ahora está muy verde. Y depende, obviamente, de los datos que vayan surgiendo. Hablábamos recién de la chanchería, ¿no? y de la usurpación. Acá, aparentemente, habría ido a parar, según la investigación preliminar, el cuerpo de Cecilia. Son unas 80 hectáreas cerca de Resistencia, se llama paraje Campo Rossi. En el momento en que esto fue usurpado, las familias del lugar se armaron, alertaron. Porque es un campo que deviene de una usurpación. Que deviene de una usurpación, exactamente, la familia Rossi. Pero después interviene el gobierno. Acá es clave, por eso es tan importante que la intervención del gobierno, porque legitima la usurpación. Por eso digo que acá el que está más desguarnecido es el privado, que es el expropiador. Es como un sistema, ¿no? Sí. Claramente es un sistema millonario. Después hay otro negocio que un día habría que mirar. Sí. Vos mostraste recién fotos de Sena con los barrios. Hay uno que se llama Merenciano Sena, justamente. Sí. ¿De dónde salen los materiales de esas construcciones? Porque habitualmente, en muchos casos, el negocio de la provisión a esas cooperativas lo hacen los mismos dirigentes de los movimientos sociales que tienen, no necesariamente a nombre de ellos, sino de terceros, los corralones con los cuales hacen un gran negocio, cobrando como proveedores la plata que ellos reparten a los cooperativistas para hacer la obra. Si hay toda una industria de la pobreza y del apriete. Y por eso es tan atractivo, y ¿cuántos dijiste? De 7 a 700. Claro. Los movimientos sociales. Es un gran negocio armar un movimiento social. Mirá, acá es clave. Que deja a todos manchados, digamos, también, porque no todos, no hace falta aclararlo, son comerciantes. Bueno. Digamos, hay gente que lo hace por una convicción, solidaridad, etcétera. Y los funcionarios a veces son cómplices y a veces se tragan el sapo. Dicen, bueno, yo hablé una vez con un ministro de Fellner y decía, Milagro Sala venía a mi oficina y me daba órdenes. Esto es parecido o peor. Acá es clave. Bueno, en aquel momento sí, ahora está discutiéndose todo el tema de la Tupac Amaru de nuevo en Jujuy en estas horas. Pero sin duda la organización Tupac Amaru era una especie de sucursal kirchnerista dentro del poder provincial y les molestaba muchísimo a Fellner. Es más, te voy a decir más, no sé hasta dónde Fellner no aplaudía los enfrentamientos de Gerardo Morales, su opositor, con Milagro Salas, que venía a quitarle una parte de su poder. Que pusiera en la cara. Con estos personajes tipo Sena pasa lo mismo. Acá hay un organismo que es clave en la provincia, que es el Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular, que es el que reparte los subsidios. El año pasado tenía 6.000 millones de pesos de presupuesto y en febrero designaron a la nueva presidenta, Lourdes Polo Bubzowski. ¿Sabes cuánto duró? Unas pocas semanas. Empezó a hacer un relevamiento, empezó a decir, a ver cuánto está construido de lo que se pactó. Y prohibido eso, claro. Sí, la amenazaron, incluso la familia de ella decían que le habían puesto en la manija del auto excremento humano como mensaje y tuvo que reasumir el que estaba antes. Una última cosa, el actual intendente de Resistencia, Gustavo Martínez, puso rejas en su despacho que daba a la calle porque en un momento en Merenciano le dijo a un custodio, mirá que yo, como da a la calle la ventana, en cualquier momento puedo pasar por la vereda y tirar una granada. Pusieron rejas. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que arrojan. Primero, la información, qué es lo que falta acá, que tenga la justicia y el fiscal. Y después avanzar. Bueno, por ahí podemos seguirla el lunes que viene. Obvio, sí. Gracias, Pancho. Don Daniel. Ahora,
voy a hacer unas salvedades y te voy a mostrar unos cuadros donde están distribuidos los intendentes juntos de acuerdo a la candidatura presidencial a la que están adhiriendo. 2 o 3 salvedades. Como dijiste vos en tu columna, todo es provisorio hasta el 24 de junio a la hora 0 porque estos alineamientos pueden cambiar. ¿Por qué es interesante esta pelea que vamos a mostrar? Porque los intendentes tienen un rol importante. Ahora te lo voy a describir ahí, que es el de organizar en sus distritos, los conocen muy bien, toda la logística electoral para garantizar que el voto le llegue a su lista. Pero además, porque gente, como cualquier dirigente, pero en este caso en particular, al que no le gusta perder elecciones. Entonces está muy atento al pulso de la gente. Eso tal vez pueda derivar en algún salto, como diríamos, de tigre. No es muy del conurbano, pero podría ser. Pasarse de un lado a otro, vos decís. Pasarse de un lado a otro. Ahora vamos a ver también, hipotéticamente, qué posibilidades hay en esto que te voy a mostrar. Estamos hablando de los 57 intendentes de Juntos, 21 del PRO, 31 radicales y 5 vecinalistas, ¿sí? Vamos a ver el primer cuadro, son los que del PRO, 9, que apoyan en este momento la candidatura presidencial de Estos son del PRO. Del PRO, que adhieren a Horacio Rodríguez Larreta. Ahí ves importantes, Diego Valenzuela seguramente y Julio Garro por el tamaño de su padrón electoral. Garro es el tercero de la provincia, Valenzuela está en el oeste del conurbano, pero hay 2 que están en rojo. Julio Garro, La Plata. Sí. Valenzuela, 3 de febrero. 3 de febrero. Y hay 2 en rojo destacados, Javier Martínez de Pergamino y Pablo Petreca de Junín. ¿Por qué están destacados? Porque estos 2 intendentes eran parte de la estructura con la que Jorge Macri pensaba ser candidato a gobernador este año. Plan que cambió a fines del 2021 cuando hace un acuerdo con Larreta para que Santilli lidere la lista y comience a verse la posibilidad que el candidato sea él. La sospecha aquí es que estos 2 hay que ver si permanecen de este lado. Recordamos además que Javier Martínez tiene una relación muy estrecha. Ahora, tengo entendido hasta donde todo esto puede... Vos estás diciendo... Estamos hablando de una hipótesis. No, y de gente que se mueve con mucha velocidad, que cuando se comprometen a apoyarlo en el PRO a Jorge Macri como candidato del PRO unificado en la ciudad de Buenos Aires, y Macri, Jorge Macri, que es muy inteligente, muy sagaz, armó una mesa política ahora donde están todos, también los de Larreta, para que no se le vayan hacia Lustó, hubo un acuerdo entre Jorge Macri y Santilli para que Santilli lo apoye en la capital a Jorge Macri y Jorge Macri discipline a estos intendentes ligados a él detrás de la candidatura, no sé si de Larreta, pero sí de Santilli. Bueno, un dato sugestivo, en las publicidades de Santilli de campaña no aparece Larreta. No quiero irme demasiado lejos, pero tal vez tenga que ver con lo que vos decís. Si te parece, pasamos a la placa donde están los vecinalistas. Hay uno solo, en este caso, que estaría con Larreta, que es Lisandro Matzkin de Coronel Pringles. Y ahí tenés 4 intendentes radicales que en principio adherirían a esta candidatura. Gustavo Pose de San Isidro, su aliado de Pose, Miguel Gargaglione de San Cayetano, 5ª sección, y después tenés a Franco Flejas y Facundo Castelli, de General Viamonte y Puan. Flejas y Castelli pertenecen a la línea Evolución. Flejas está subrayado. Evolución, aclaremos, es sí. Martín Lustó y Jacobiti y Pose, aliados de Pose en la provincia de Buenos Aires. Exactamente. Y es un subbloque que en el Congreso todavía no resolvió su incorporación a la UCR. Está ahí un tilde sobre Flejas, porque Flejas habría planteado, lo quiero decir así, que como tiene un vínculo muy personal con Bullrich, tendría un dilema de conciencia sobre qué es lo que tiene que hacer. Así que lo dejamos simplemente sindicado, veremos cómo evoluciona. Y ahora sí te voy a mostrar a los intendentes que apoyan a Bullrich en el PRO. Son 12. Un dato de la placa anterior que me olvidé, Carlos. Ahí Larreta no tiene ningún intendente en la 3ª sección electoral. Acá vemos... A pesar de que dicen que en la elección, en la encuesta, le va mejor en la 3ª sección sin tener intendente. Y es lo que tal vez lo obliga a tener un gran esfuerzo a la red organizacional para garantizar eso que las encuestas dicen. Acá vemos los 12 del PRO y aparecen 2 subrayados de nuevos. Soledad Martínez, Vicente López, Guillermo Montenegro de General Pueyrredón. Son los únicos 2 que van a ser candidatos a intendente en las 2 boletas.
Hay toda una especulación En las dos boletas. es decir, en la de Bullrich y en la de Larreta va a haber un único candidato a intendente de Vicente Quiere López. decir que Soledad Martínez, Exacto, que es la mano derecha e izquierda de Jorge Macri, de Jorge Macri. no va a adherir solo a la candidatura de Larreta. En apariencias no. ¿Y con Santilli cómo es la cosa? Todo se lleva bien. ¿Apoya a Grindetti? ¿También? Este es el dilema, porque otro dato sobre el mismo problema. ¿Qué pasa si, corrida ya un tiempo de la campaña, aparece una tendencia clara a favor de uno de los dos candidatos? ¿El intendente de Vicente López o el de Mar del Plata trabaja para las dos boletas o por la que sospecha que va a ganar? Dato interesante aquí, porque la gente de Rodríguez Larreta cree que esta semana puede lograr lo que denomina intercambio de rehenes. ¿Cómo es esto? ¿Qué quiere? ¿Cómo intercambio de rehenes? Bueno, ¿Qué yo lo- patibulario que suena? Bueno, ¿No tenías otra Pero no es metáfora? Soy literal. En este caso, la literalidad Intercambio garantiza de rehenes. la interpretación de la mente de quienes están ideando estas cosas. Pero no somos el cambio, ¿qué somos? Bueno, por ahí es el intento de traer algún voto halcón. Bueno, no lo sé. ¿Qué creen? Que podrían intercambiar condiciones. Por ejemplo, que a Kravets, que es de Lanús, le den también ser candidatos en las dos boletas si habilitan a Garro y a Valenzuela. ¿De dónde nace esta especulación? Kravets dijo, la verdad que la interna en Lanús no nos favorece. Hay que recordar que en Lanús elecciones 19 y 21 la ganaron por 2.000 votos. Después Kravets aclaró, esto habla de lo caballero que es, que él va a hacer aquello que le convenga a Grindetti, y la gente de Bullrich insiste mucho en que no hay posibilidades que alguien más, fuera de Martínez y Montenegro, sea candidato en las dos boletas. Probablemente lo que esté especulando Bullrich es que en 3 de febrero y Garro, ella contra esos intendentes, prescindiendo del candidato, puede hacer una buena elección y ahí dividirle en dos distritos importantes para Larreta el voto. Por supuesto, insisto mucho, especulaciones. Vemos la lista de los vecinalistas que están con Bullrich. Bueno, es en otra anterior, son 4, ahí están. Jaime Méndez de San Miguel, Manuel Pasaglia de San Nicolás, Gatica Bragado, Hernán Bertelis de Azul. Azul es el distrito más importante de la 7ª sección electoral. Y ahora vemos, sí, Carlos, Que están con Bullrich significa que solo llevan la boleta de Bullrich. son los que llevan porque ya adhirieron, y además Bullrich les puso a los que están con ellos como condición llevarla solo a ella de candidato. Esa es la base del desacuerdo con Julio Garro, Con el intendente de La con el Plata. intendente de La Plata. Es decir, no compartir Que Garro boleta. dice, yo quiero compartir, llevarte a vos y llevar a Larreta. Claro. Y ella le dice, no, venís conmigo o El te viernes, quedás con Larreta. en una reunión de candidatos de Luján, dijo, los únicos que me tienen que tener miedo a mí son los intendentes que no llevan mi candidatura. Me recordó mucho a Cristina diciendo, ¿te acordás? Tienen Hay que tenerle miedo a Bullrich ahora también. Yo creo que es Pero un no éramos la República, ahora venimos con el miedo. Y yo creo que es muy kirchnerista, porque te acordás que Kirchner Pensé que era el gobierno de la ley, no del miedo. Y probablemente con el miedo llegue la ley, Carlos. Bueno, vemos acá. Importante lo que vos contaste, porque estos 27 intendentes que están aquí son los que responden o tienen un vínculo muy directo con Maximiliano Abad, que es el jefe del radicalismo bonaerense. Si Abad llega a ser el candidato a vicepresidente de Patricia, probablemente estos 27 jueguen en masa del lado de Bullrich, y Miguel Fernández, intendente de Trenquelauquen, 4ª sección electoral, pasaría a ser el vicegobernador de Néstor Grindetti, candidato. Ahora, muy importante... Se rompería el acuerdo entre Abad y Santilli. Me parece que Abad insiste con ese acuerdo, tratando de quitarle más candidatos a Bullrich. Porque el problema de fondo acá, en el acuerdo que todavía no se saldó, es en la lista de legisladores nacionales. El sector de Abad, que mira lo que hace Morales, quiere un gran acuerdo para garantizarse que de verdad van a ser un gobierno de coalición. Es decir, que el PRO no puede ignorar por el Congreso cualquier decisión que tome. Esto es lo que tiene trabada la negociación y le da a Petri hoy una chance que llegaría con el respaldo de Cornejo, que me dicen que no lo quiere muy cerca de Mendoza, pero sin votos propios. Abad sería alguien mucho más orgánico de Jesús Rodríguez, de Ernesto Sanz, y tal vez por eso con una cuota mayor de autonomía. Muy bien. Seguiremos todo este mapa hasta el sábado. Una vez que se concreten las listas. Gracias, Pancho. Gracias, Daniel. Vamos ahora a recibir a Ani Parraguirre, que nos va a hablar de cómo se elige y qué significa la selección de un candidato a vice en una fórmula, lo que se está dirimiendo esta noche, y también nos vamos a volver al pasado, la mirada sobre el espejo de la historia con Camila Perochena
Ahora que hablamos de tanto desacuerdo, ¿por qué llegaron a semejante desacuerdo los sectores internos del peronismo con el regreso de Perón, la masacre de Ezeiza? Ya volvemos. Entra en lanación.com. El valor de entender lo que pasa.